¿A quién no le gusta contemplar la impresionante belleza de la naturaleza, sus serenos paisajes y su floreciente vida salvaje? Desde cautivadores parques naturales hasta playas vírgenes de aguas cristalinas, encontramos consuelo en estos momentos de armonía. Sin embargo, la furia de la naturaleza puede encenderse con una ardiente venganza. Prepárense para estos encuentros de infarto captados por las cámaras, en los que la madre naturaleza desata su ira. Prepárense para lo inesperado mientras nos adentramos en 20 momentos escalofriantes que nos dejaron desconcertados. Número 20. Devastadoras inundaciones en Pakistán. En junio de 2002, Pakistán sufrió unas inundaciones devastadoras que duraron hasta octubre y causaron una destrucción generalizada y pérdidas de vidas humanas. Las inundaciones fueron provocadas por lluvias monzónicas más intensas de lo habitual y por el deshielo de los glaciares, ambos fenómenos relacionados con el cambio climático. Las provincias de Sindh y Baluchistán recibieron precipitaciones muy superiores a la media, lo que provocó inundaciones masivas en esas zonas. El aumento de las temperaturas del Océano Índico también contribuyó al incremento de las lluvias monzónicas. El impacto de las inundaciones fue catastrófico. Un total de 1.739 personas perdieron la vida, entre ellas 647 niños, y más de 12.000 resultaron heridas. Más de 2 millones de personas se quedaron sin hogar, lo que la convirtió en una de las inundaciones más mortíferas de la historia del país. Las inundaciones afectaron aproximadamente al 10 o 12% del territorio de Pakistán, y las aguas anegaron un área de unos 52.000 kilómetros cuadrados. La destrucción causada por las inundaciones fue enorme. Casi 900.000 casas quedaron destruidas y otro 1.400.000 sufrieron daños. Los campos de cultivo quedaron devastados, lo que provocó importantes pérdidas en el sector agrícola. Las inundaciones también afectaron a las infraestructuras, con más de 13.000 kilómetros de carreteras y 439 puentes dañados. Las pérdidas económicas fueron asombrosas, estimadas en unos 15.200 millones de dólares, y los daños globales y los costes de reconstrucción superaron los 30.000 millones de dólares. Las inundaciones tuvieron un grave impacto en la economía del país, equivalente aproximadamente al 10% de su Producto Interior Bruto. Además del impacto inmediato, las inundaciones también tuvieron consecuencias a largo plazo. La falta de agua potable provocó un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, el cólera, el dengue y la malaria. También se extendieron las infecciones cutáneas causadas por la humedad. Las provincias pakistaníes de Sindh, Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistán, Punjab y Azad Cachemira se vieron gravemente afectadas por las inundaciones que causaron pérdidas de vidas humanas, desplazamientos y daños en las infraestructuras. El primer ministro dirigió los esfuerzos de socorro, consiguiendo 500 millones de dólares de ayuda internacional. Las propias entidades pakistaníes, incluidos el ejército, los miembros del gabinete y los proveedores de telecomunicaciones hicieron importantes contribuciones. Organizaciones y países internacionales también ofrecieron ayuda. Las inundaciones pusieron de relieve la cuestión del cambio climático, y el ministro del Clima de Pakistán pidió compensaciones a las naciones ricas. Estas inundaciones catastróficas son la prueba de que meterse con la madre naturaleza tiene consecuencias mortales. Número 19. Erupción del Monte Onteik. El 27 de septiembre de 1924, el Monte Onteik, un pintoresco volcán situado en el corazón de la isla japonesa de Honshu, desencadenó una devastadora erupción que se cobró la vida de 63 personas. Esta catástrofe supuso la primera erupción volcánica mortal en Japón desde la del Monte Unzen en 1991 y se erige como el desastre volcánico más mortífero del país desde la erupción del Torishima, que se cobró aproximadamente 140 vidas. La erupción tuvo lugar sin que se produjera ningún terremoto significativo que sirviera de señal de alarma, lo que pilló desprevenidas a las autoridades. A las 11:52, hora estándar de Japón, se produjo una repentina erupción freática, desencadenada por la rápida conversión de las aguas subterráneas en vapor, lo que dio lugar a una explosión hidrotermal. El monte Onteik
Conocido por su popularidad entre los excursionistas debido a su relativa seguridad y sus impresionantes paisajes, atrajo a varios cientos de visitantes ese fatídico día, aprovechando las favorables condiciones meteorológicas. Tras la erupción, se iniciaron rápidamente las operaciones de búsqueda y rescate. La policía rastreó incansablemente la montaña, informando inicialmente de la desaparición de 3 personas sepultadas bajo la ceniza. El número de personas enterradas y desaparecidas aumentó, amplificando la urgencia de los esfuerzos de rescate. A pesar de las dificultades que planteaban las cenizas volcánicas y el gas tóxico, los equipos de búsqueda persistieron y localizaron más cadáveres en zonas inexploradas. El tifón Fanfón impidió brevemente el acceso a la montaña, dificultando aún más las labores de recuperación. Meses más tarde, en enero de 2007, los familiares de 5 víctimas presentaron una demanda contra el país y la prefectura de Nagano por daños y perjuicios por valor de 150 millones de yenes. Alegaban que el nivel de alerta debería haberse elevado antes de la erupción, responsabilizando a las autoridades por no haber previsto el desastre. En respuesta, el gobierno argumentó que el nivel de alerta no se elevó a pesar de los niveles sísmicos ligeramente elevados, ya que se basaba en datos exhaustivos y en la actividad volcánica histórica. Número 18. Sudden Waterspout. En un impresionante despliegue del poder de la madre naturaleza, una colosal tromba de agua barrió el Golfo de México frente a la costa de Destin, Florida, dejando a los residentes asombrados y provocándoles escalofríos. Captado por las cámaras durante la hora punta de la mañana, este fascinante fenómeno meteorológico puso de manifiesto la fuerza y la imprevisibilidad de la naturaleza. Las trombas de agua son columnas arremolinadas de aire y agua nebulizada que suelen formarse cuando los cúmulos crecen rápidamente, pero esta no era una tromba de agua cualquiera. Emergiendo de nubes oscuras y grises y rodeada de relámpagos crepitantes, este monstruoso embudo alcanzó alturas inmensas, pareciéndose a un tornado sobre el agua. Fue un espectáculo que captó la atención de Boo Freeman y de muchos otros, que permanecían en una playa vacía, paralizados por el espectáculo que tenían ante ellos. Los expertos de AccuWeather confirmaron que esta tromba de agua no era un fenómeno común y corriente. Se trataba de un auténtico tornado generado por una potente supercélula, lo que lo hacía aún más impresionante. Los datos meteorológicos revelaron que una fuerte tormenta cerca de la costa desencadenó este extraordinario fenómeno, que se desplazó con elegancia hacia el sudeste por el Golfo. Reconociendo el peligro potencial, el Servicio Meteorológico Nacional emitió rápidamente un aviso marítimo especial, advirtiendo a los navegantes y bañistas que se mantuvieran alejados del peligro. Esta no ha sido la primera tromba de agua que ha aparecido este verano en el Panhandle de Florida, pero cada una de ellas sigue siendo un enigma fascinante. Los expertos carecen de datos suficientes para determinar con precisión su frecuencia o previsibilidad. Sin embargo, acontecimientos recientes han demostrado que las trombas de agua pueden volverse destructivas. Hace solo unas semanas, una de ellas asoló Smith Island, en Maryland, derribando casas y causando heridos. Las secuelas dejaron atónita a la comunidad, con casas reducidas a escombros y restos esparcidos tras la ira de la naturaleza. Estos sucesos nos recuerdan el temperamento volátil de la naturaleza, pero también nos infunden un profundo respeto. El inmenso poder de estos imponentes embudos nos recuerda con humildad el lugar que ocupamos en el orden natural. Número 17. Super Tifón Odette. El tifón Rai, también conocido como Super Tifón Odette, causó estragos en Filipinas en diciembre del 21, dejando un rastro de destrucción y devastación. Este raro y poderoso ciclón tropical hizo historia como el primer supertifón de categoría 5 que se formaba desde diciembre de 16. Se convirtió en el segundo tifón más costoso de la historia de Filipinas, tras el infame tifón Haiyan en el año 23. Rai comenzó como una perturbación tropical cerca del Ecuador y rápidamente se convirtió en una depresión tropical, intensificándose gradualmente hasta convertirse en una tormenta tropical. Al acercarse a Filipinas, Rai se intensificó inesperadamente hasta convertirse en un supertifón de categoría 5 justo antes de tocar tierra. La tormenta azotó varias provincias, provocando lluvias torrenciales,
fuertes vientos e inundaciones generalizadas. Muchas zonas se quedaron sin electricidad ni servicios de comunicación, dejando a las comunidades aisladas y en extrema necesidad de ayuda. La isla de Bohol se vio especialmente afectada, y la tormenta se describió como una de las peores vividas en la provincia. La ciudad de Surigao y otras regiones también sufrieron graves daños, con edificios destruidos, tendidos eléctricos caídos y suministros de agua contaminados. Entre las víctimas mortales registradas en varias provincias figuran 111 en Bohol, 96 en Cebú, 74 en Negros Oriental, 45 en Negros Occidental, 28 en el sur de Leyte, 22 en Palawan, 18 en Surigao del Norte, 14 en las Islas Dinagat y una en Leyte, con un total de 409 víctimas. Otras evaluaciones del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres indicaron que al menos 12 personas habían perdido la vida y 7 estaban desaparecidas. El tifón causó grandes daños y Surigao estimó las pérdidas en unos 401 millones de dólares, mientras que las Islas Dinagat registraron graves destrozos, con el 95% de las casas sin tejado. La tormenta causó cortes de electricidad generalizados en la región de Visayas, que afectaron a casi toda Visayas y provocó importantes daños agrícolas en Negros Occidental. Un total de 332,000 personas fueron evacuadas de sus hogares y se calcula que 13 millones de personas se vieron afectadas de algún modo por el tifón. La destrucción causada por el tifón Rai Odette incluyó la destrucción de casas, daños en las infraestructuras, inundaciones e interrupción de servicios esenciales como la electricidad, el suministro de agua y las señales de comunicación. Número 16. Tormentas de lluvia en Rep. La devastación se apodera de las ciudades costeras de Brasil. El comienzo del año 23 trajo consigo aguaceros incesantes y caos, ya que unas precipitaciones récord empaparon el estado más rico de São Paulo. Durante las vacaciones de carnaval, cayeron 682 milímetros de lluvia en solo 24 horas, lo que provocó inundaciones y corrimientos de tierra mortales. Trágicamente, se perdieron 64 vidas, y São Sebastião se llevó la peor parte de la devastación. Estas comunidades costeras, enclavadas entre majestuosas montañas, fueron testigos directos de la furia de la naturaleza. Bertioga, cerca de São Sebastião, batió récords con sus lluvias torrenciales, eclipsando el récord anterior del país. Los meteorólogos apuntan a que se trata de una de las precipitaciones más extremas del mundo por un ciclón no tropical. La región, conocida por sus pintorescas playas rodeadas de montañas, se vio obligada a cancelar las fiestas de carnaval, mientras los equipos de rescate se afanaban por salvar vidas. Las lluvias torrenciales hicieron que las casas quedaran sumergidas, dejando solo visibles los tejados. Los residentes, desesperados, recurrieron a pequeñas embarcaciones para transportar a las personas y sus pertenencias a terrenos más elevados. La dificultad del terreno y el deterioro de las carreteras dificultaron las labores de rescate y el acceso a varias zonas. El alcalde de São Sebastião, Felipe Augusto, describió la situación como caótica, con unas 50 casas derrumbadas por los corrimientos de tierra. Mientras la nación lloraba la devastadora pérdida de vidas humanas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo hincapié en la necesidad de reubicar a los residentes de las zonas de ladera en regiones más seguras. El gobierno declaró el estado de emergencia en las ciudades más afectadas, lo que permitió destinar fondos a las labores de socorro. Los planes de reconstrucción, que incluyen puentes, edificios públicos y viviendas, ya están en marcha. A pesar de la desgarradora sorpresa que le ha deparado la naturaleza, Brasil sigue resistiendo, decidido a reconstruir y superar esta calamidad. Número 15. Un devastador terremoto destruye Turquía. En la madrugada del 6 de febrero de 2003, un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur y el centro de Turquía, así como el norte y el oeste de Siria. El epicentro del seísmo se situó a unos 37 kilómetros al oeste-noroeste de Gaziantep. La intensidad del seísmo alcanzó una intensidad máxima de Mercalli de 12, extrema, cerca del epicentro y en Antakya. Más tarde, ese mismo día, se produjo otro terremoto importante de magnitud 7,7, con epicentro a 95 kilómetros al norte-noreste del seísmo inicial.
El seísmo causó la friolera de 50.783 muertos, 297 desaparecidos y 107.000 heridos. El impacto fue generalizado y afectó a unos 16 millones de personas y 4 millones de edificios. Aproximadamente 345.000 apartamentos quedaron destruidos y más de 2 millones de residentes fueron evacuados a provincias cercanas. El seísmo tuvo graves consecuencias para la producción agrícola de Turquía, ya que afectó a más del 20% de la producción del país. Los cultivos, el ganado, la pesca, la acuicultura y las infraestructuras rurales sufrieron graves daños. La destrucción se extendió a varios sectores, incluido el de la educación, ya que se vieron afectados 516 edificios universitarios, de los cuales 106 sufrieron graves daños. Los esfuerzos de recuperación y reconstrucción se enfrentaron a numerosos retos. Las inspecciones revelaron que 164.000 edificios quedaron destruidos o gravemente dañados, y otras 150.000 estructuras comerciales sufrieron daños moderados. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que más de 2.700.000 personas se quedaron sin hogar. El gobierno turco identificó más de 60.000 edificios que debían ser demolidos, lo que aumentó aún más la magnitud del desastre. En las regiones afectadas se produjeron trágicos sucesos, como enterramientos masivos de miles de víctimas, daños en las infraestructuras y el hallazgo de restos mortales entre los escombros. El seísmo también tuvo importantes repercusiones en la vecina Siria, donde se registraron más de 8.000 muertos y casi 15.000 heridos. En respuesta a la catástrofe, Turquía solicitó ayuda internacional y recibió el apoyo de numerosos países. El gobierno desplegó 25.000 efectivos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, mientras que 70 países ofrecieron ayuda. El camino hacia la recuperación sigue siendo largo y arduo, ya que las comunidades afectadas se esfuerzan por reconstruir y curarse de la inmensa devastación causada por el terremoto. Número 14. Inundaciones en Nigeria. Las devastadoras inundaciones que se produjeron en Nigeria en el año 22 tuvieron un profundo impacto en el país. Según datos del gobierno federal, más de 1.4 millones de personas fueron desplazadas, se perdieron más de 600 vidas y más de 2.400 personas resultaron heridas. Las inundaciones también causaron daños en unas 82.000 casas y afectaron a unas 333.000 hectáreas de tierra. Estas inundaciones fueron las peores que ha sufrido Nigeria desde las inundaciones de 1920 y se atribuyeron a las fuertes lluvias, al cambio climático y a la liberación de agua de la presa de Lagdo, en el vecino Camerún. Las inundaciones afectaron a Nigeria, Níger, Chad y la región circundante y duraron desde principios de verano hasta octubre. Las consecuencias de las inundaciones fueron devastadoras. Más de 200.000 viviendas quedaron total o parcialmente destruidas, y un accidente de barco en el río Níger causó otras 76 muertes. Las inundaciones también provocaron un brote de cólera y contaminaron las fuentes de agua, causando al menos 64 muertes. Se destruyeron tierras agrícolas, se interrumpió el suministro de combustible y los precios de los alimentos aumentaron un 23%. Naciones Unidas advirtió de un alto riesgo de niveles catastróficos de hambre en Nigeria, con millones de personas enfrentadas a la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Las inundaciones se vieron agravadas por factores como la construcción indiscriminada en llanuras aluviales, los deficientes sistemas de drenaje y la laxitud en la aplicación de las leyes medioambientales. El gobierno nigeriano fue criticado por no actuar con prontitud a pesar de las advertencias sobre las inminentes inundaciones. Varios estados de Nigeria se vieron gravemente afectados, entre ellos Anambra, Adamawa, Aigawa, Kogi, Níger y Yobe. Se crearon campos de desplazados internos para dar cobijo y apoyo a las víctimas de las inundaciones. Número 13. Incendios forestales en Argelia. Devastadores incendios forestales causaron estragos en la región argelina de Kabilia en agosto de 21, dejando un rastro de destrucción y cobrándose más de 70 vidas. Los incendios asolaron 13 prefecturas, entre ellas Tizi Ouzou, Bouira, Sétif y Béjaïa. Ante esta catastrófica situación, el gobierno argelino solicitó urgentemente ayuda a la comunidad internacional, incluido el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Trágicamente, incluso miembros del Ejército Nacional Popular, desplegados como bomberos, perdieron la vida mientras rescataban heroicamente a más de un centenar de personas en las zonas afectadas. Los incendios han causado daños inmensos y han supuesto graves riesgos para el medio ambiente y la seguridad pública. Para combatir esta crisis, Argelia lanzó una campaña nacional de plantación de árboles, con el objetivo de restaurar las provincias afectadas con 19 millones de árboles. Sin embargo, las secuelas de los incendios forestales plantean nuevos retos. El suministro de agua potable, saneamiento e higiene a las poblaciones afectadas es crucial para prevenir brotes sanitarios. Además, las temperaturas abrasadoras y las olas de calor suponen un riesgo importante, sobre todo para los grupos vulnerables, como los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias. Número 12. Huracán Fiona. Desatando su furia sobre el Atlántico, el huracán Fiona rugió como una formidable tempestad de categoría 4, grabando su nombre en los anales de la historia. Esta tormenta colosal resultó ser el ciclón tropical más costoso e intenso que jamás haya azotado Canadá, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. En Guadalupe, las precipitaciones récord proyectaron una sombra siniestra, sumiendo al 40% de la población en una penosa situación sin agua. Mientras tanto, Puerto Rico, todavía atormentado por los recuerdos del huracán María, fue testigo de sus peores inundaciones en años, acompañadas de un sombrío apagón en toda la isla. Trágicamente, se perdieron al menos 25 vidas y un tercio de los habitantes de la isla se quedaron sin acceso a agua potable. La República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos tampoco se libraron de la furia de Fiona, ya que lluvias incesantes y vientos feroces azotaron sus costas, sumiendo estos territorios en la oscuridad e inundándolos con aguas torrenciales. El impacto de Fiona en Canadá tampoco tuvo precedentes, ya que su presión atmosférica sin precedentes y sus asombrosas precipitaciones lo convirtieron en uno de los ciclones más húmedos jamás registrados en el país. Las consecuencias del huracán Fiona se dejaron sentir en todo el Caribe y Canadá, cobrándose la vida de al menos 31 personas y devastando innumerables comunidades. Tras el paso del huracán, los equipos de búsqueda y rescate se embarcaron en una minuciosa misión para localizar a las personas desaparecidas. Pero en medio del caos, surgieron destellos de esperanza. Unidos por la compasión, los países se unieron para prestar ayuda y apoyo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia, movilizó recursos y ofreció ayuda. La reconstrucción será una tarea monumental, pero unidos, resilientes y decididos. Número 11. Sequía en Jiangxi. En el corazón de China, la provincia de Jiangxi se enfrenta a una crisis hídrica sin precedentes. El lago Poyang, el mayor del país, se ha reducido hasta niveles alarmantes, lo que ha llevado a Jiangxi a decretar la alerta roja para su suministro de agua, algo inédito en su historia. En los últimos 3 meses, el nivel del lago ha descendido de 19,43 metros a solo 7,1, dejando la región reseca. Y la situación está a punto de empeorar, ya que las previsiones apuntan a un nuevo descenso debido a la escasez de lluvias. Esta prolongada sequía ha causado estragos en la cuenca del río Yangtze, impidiendo la generación de energía hidroeléctrica y atrofiando el crecimiento de cultivos vitales para la próxima cosecha. La ausencia de lluvias ha ensombrecido Jiangxi durante más de 70 agonizantes días, dejando a la tierra desesperada en busca de alivio. Mientras que el suroeste de China ha visto algún respiro de las fuertes precipitaciones, las regiones centrales siguen sufriendo. En la vecina provincia de Anhui, 10 embalses han alcanzado niveles críticamente bajos, incapaces de proporcionar alivio río abajo. La sequía afecta al curso medio y bajo del poderoso río Yangtze, por lo que es necesario tomar medidas urgentes. Las autoridades trabajan incansablemente para aliviar la crisis, pero habrá que esperar a ver si la madre naturaleza permite el alivio de esta región. Número 10. Un incendio forestal causa estragos en Antalya. En el caluroso verano de 2021, Turquía se enfrentó a una catástrofe sin precedentes cuando una implacable ola de incendios forestales arrasó la región mediterránea, dejando un rastro de destrucción a su paso.
Estos infiernos, los más graves de la historia del país, arrasaron más de 1.700 kilómetros cuadrados de preciosos bosques, destrozando el espíritu de la nación. Los devastadores incendios forestales estallaron en el sofocante calor de Manavgat, provincia de Antalya, el 28 de julio, en medio de temperaturas que superaban los 37 grados centígrados. A medida que las llamas se hacían más feroces, extendían su furia por toda la tierra, desafiando todos los esfuerzos por contenerlas. Incluso al amanecer de agosto, 2 incendios seguían arrasando Muğla, un inquietante recordatorio de los estragos causados en Turquía. Estas catastróficas llamas formaban parte de una crisis mayor, en la que la vecina Grecia también luchaba contra el fuego. ¿El culpable? Una ola de calor abrasador alimentada por el ominoso espectro del cambio climático. Aunque los incendios forestales no son infrecuentes en las regiones mediterráneas y egeas de Turquía durante el verano, la situación se vio agravada por el mayo más caluroso en más de medio siglo, seguido de una sequía atribuida al cambio climático. Los esfuerzos por combatir los incendios forestales fueron valientes, pero se enfrentaron a retos inmensos. Miles de bomberos, armados de valor y determinación, lucharon incansablemente junto a helicópteros, aviones, drones y una flota de camiones cisterna y excavadoras. Sin embargo, los incendios continuaron sin tregua, dificultados por el acceso limitado a las zonas afectadas y las restricciones de la luz diurna. Mientras el país se enfrentaba a las consecuencias, las heridas eran profundas. Se perdieron vidas, perecieron animales de granja y los bosques quedaron reducidos a paisajes carbonizados. A pesar de las divisiones políticas, las peticiones de ayuda resonaron y los partidos de la oposición unieron sus fuerzas para ofrecer ayuda financiera a los aviones de extinción. Número 9. Huracán de categoría 5. En una catastrófica muestra de la furia de la naturaleza, el huracán Ian emergió como un formidable monstruo de categoría 5, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. Esta tempestad sin precedentes es la tercera catástrofe meteorológica más costosa jamás registrada, destrozando vidas y paisajes a su paso. Florida, acostumbrada desde hace tiempo a la furia de los huracanes, se enfrentaba a su tormenta más mortífera desde el infame huracán del Día del Trabajo de 1935. Con una fuerza implacable, Ian desató su furia sobre el estado del Sol, grabando para siempre su nombre en los anales de la tempestuosa historia de Florida. El poder inquebrantable del huracán lo convirtió en el más fuerte en golpear Florida desde el devastador huracán Michael en el año 28. Pero Florida no fue la única en sufrir la ira de Ian. El oeste de Cuba y las Carolinas sufrieron daños generalizados cuando el huracán arrasó sus territorios, dejando una estela de destrucción y desesperación. El poderío de Ian era inigualable, convirtiéndose en el primer huracán de categoría 5 en el Atlántico desde Lorenzo en 19, un testimonio de la creciente intensidad de estas tormentas mortales. Cuando el reloj marcaba las 8:30 del 27 de septiembre, Ian tocó tierra en el oeste de Cuba como un huracán de categoría 3. Con vientos sostenidos que alcanzaron unos feroces 205 kilómetros por hora y una presión de 947 milibares, el impacto fue catastrófico. La provincia de Pinar del Río, que aún recordaba el huracán Gustav de 2008, se llevó la peor parte de la furia de Ian. La región sufrió grandes daños, las casas se derrumbaron y las vidas cambiaron para siempre. Tras la embestida, Cuba se sumió en la oscuridad cuando la ira de Ian derribó la red eléctrica, dejando a 11 millones de personas sin electricidad. La magnitud del apagón, unido a un apagón en todo el país, desencadenó oleadas de protestas en las que el pueblo cubano exigía el restablecimiento de la electricidad y el acceso a Internet. La difícil situación de la nación atrajo la atención del mundo, provocando peticiones de ayuda de emergencia y actos de solidaridad de naciones de todo el mundo. Con determinación y resistencia, el pueblo cubano, junto con la ayuda internacional, comenzó la ardua tarea de reconstruir sus vidas destrozadas. Llegó ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina y Japón, un testimonio de la unidad mundial ante semejante adversidad. Número 8. Afganistán sacudido por un terremoto.
Una fuerza implacable de la naturaleza, un terremoto de magnitud 6.2 sacudió el sureste de Afganistán aquel fatídico día del 22 de junio, dejando a su paso una estela de destrucción inimaginable. Los temblores, originados a 4 kilómetros de profundidad, desataron el caos y la desesperación, destrozando vidas y comunidades en un instante. Las provincias de Paktika y Khost en Afganistán, así como partes de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán, se llevaron la peor parte de esta catástrofe sísmica. El impacto se sintió a lo largo y ancho, llegando a más de 500 kilómetros de distancia, afectando a la asombrosa cifra de 119 millones de personas. Desde las fértiles llanuras del Punjab en Pakistán hasta las vibrantes calles de India e Irán, los temblores enviaron ondas de miedo a los corazones de millones de personas. Trágicamente, el balance de esta catástrofe fue grave. Con casi 1.100 vidas perdidas y alrededor de 3.000 heridos, Afganistán y Pakistán quedaron conmocionados por las secuelas. Las provincias de Paktika, Paktia, Khost y Nangarhar sufrieron una devastación inimaginable, con casas derrumbadas y comunidades enteras destrozadas. La provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa también sufrió víctimas y destrucción, ya que el hipocentro poco profundo del terremoto y la vulnerabilidad de las infraestructuras de la región agravaron el impacto de la catástrofe. Las réplicas siguieron persiguiendo a los supervivientes, agravando su angustia. Una hora después del seísmo inicial, una réplica de magnitud 4.5 envió ondas de miedo a través de la tierra sacudida. El saldo de estos temblores posteriores se sumó a las cifras ya de por sí asombrosas, con más vidas perdidas y casas reducidas a escombros. A medida que las comunidades afectadas se enfrentaban a la abrumadora magnitud de la tragedia, la ayuda internacional fue llegando a raudales. Llegó ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina y Japón, lo que supuso un rayo de esperanza en medio del caos. Sin embargo, seguía habiendo problemas, ya que las malas prácticas de construcción y los materiales de construcción de mala calidad agravaron las devastadoras consecuencias. Los supervivientes sin hogar buscaron refugio donde pudieron, mientras las comunidades se unían para ayudar a los necesitados. Organizaciones como Care International y Save the Children proporcionaron incansablemente ayuda médica, poniendo de relieve la urgente necesidad de refugio y atención sanitaria tras esta catástrofe natural. Número 7. Hundimiento súbito. Florida, conocida por sus pintorescos paisajes y vibrantes comunidades, alberga un peligro oculto bajo su aparentemente estable superficie. Los socavones, precursores del caos, ponen de vez en cuando al estado en el punto de mira nacional. Aquel fatídico día, 14 de julio de 27, un colosal socavón apareció en Land O'Lakes, una apacible comunidad al norte de Tampa, en el condado de Pasco, sembrando la inquietud en toda la región. El socavón, que al principio apareció debajo de un barco, creció rápidamente hasta convertirse en una enorme cima de dimensiones similares a las de una pequeña piscina. En apenas media hora, el socavón se expandió hasta alcanzar una sorprendente anchura de más de 60 metros, capaz de devorar 2 casas. Su profundidad, estimada en 15 metros, resultó difícil de percibir en imágenes, camuflada por el agua y una película flotante de suciedad y escombros. Mientras el socavón consumía las casas vecinas, al menos otras 9 residencias se encontraban al borde del peligro. Las evacuaciones se sucedieron, garantizando la seguridad de quienes residían cerca. Lamentablemente, los ocupantes de las 2 casas originales perdieron sus preciadas pertenencias en el implacable vacío. El 15 de julio parecía que el socavón había dejado de crecer, lo que supuso un respiro. Sin embargo, 5 casas situadas en un radio de 30 kilómetros del socavón se consideraron inseguras, lo que arrojó una sombra de incertidumbre sobre la comunidad. Otras 4 casas recibieron permiso para entrar, lo que permitió a sus habitantes echar un vistazo a sus preciados santuarios. Los expertos anticiparon un largo proceso de reparación, que duraría semanas o incluso meses, mientras los equipos de reparación, enfrentados a una situación peligrosa, se enfrentaban a la traicionera tarea de estabilizar el hundimiento y limpiar las aguas cargadas de escombros. Sin embargo, el insaciable apetito del socavón persistió, condenando a otras 5 viviendas cercanas a un destino incierto.
El 4 de agosto, durante las tareas de limpieza, se derrumbaron trozos de los bordes del socavón, poniendo aún más en peligro las propiedades vecinas. El 7 de agosto, un total de 7 casas habían sido condenadas, víctimas de la voraz expansión del socavón. Las causas de este crecimiento incesante seguían siendo imprecisas, y las vibraciones sísmicas y la actividad anterior de los sumideros de la zona se perfilaban como posibles culpables. Los esfuerzos por estabilizar el sumidero mediante el depósito de piedra caliza triturada y una limpieza a fondo se interrumpieron temporalmente. Fue necesario realizar pruebas de radar de penetración en el terreno para evaluar la estabilidad del sumidero y sus alrededores. Aunque se procedió a la limpieza del sumidero, los residentes de la zona siguieron temerosos, conscientes de la amenaza que acechaba bajo sus pies. Número 6. El Monte Everest, golpeado por un terremoto. El 25 de abril de 2015, Nepal y sus países vecinos sufrieron un terremoto sin precedentes de magnitud 7,8. Esta sacudida sísmica desencadenó una avalancha devastadora en el Monte Everest, convirtiéndose en el desastre más mortífero de la historia de la montaña. La avalancha, originada en Pumori, se estrelló contra el campo base del Everest, cobrándose la vida de al menos 22 personas y causando una inmensa destrucción. Entre 700 y 1000 personas se encontraban en ese momento en la montaña o cerca de ella, incluidos más de 350 alpinistas estacionados en el campo base. El seísmo desencadenó múltiples avalanchas que alteraron el paisaje de la montaña. A pesar del caos, un equipo de montañeros del ejército indio se embarcó valientemente en una misión para recuperar cadáveres y rescatar a los escaladores varados. Consiguieron salvar a 61 escaladores y recuperar los restos de 19 alpinistas caídos. Más tarde se desplegaron helicópteros para proseguir las operaciones de rescate y evacuar a los escaladores gravemente heridos a la aldea de Feriche, donde un hospital improvisado prestó una asistencia médica crucial. Tras la catástrofe, el número de víctimas mortales aumentó hasta un total de 24, entre ellas 10 sherpas nepaleses y 5 alpinistas extranjeros. Entre las víctimas se encontraba Dan Fredinburg, ejecutivo de Google que participaba en una expedición cartográfica para un futuro proyecto de Google Earth. La tragedia afectó profundamente al mundo de la tecnología. Los sucesos de aquel fatídico día y sus secuelas sirven de crudo recordatorio de la naturaleza impredecible y peligrosa del Everest y de los riesgos a los que se enfrentan los escaladores y quienes viven en sus proximidades. Ahora es el momento de la elección del suscriptor. Esta foto de lo que parece un socavón nos fue enviada por un leal suscriptor. Parece que la madre naturaleza se enfadó esta vez, y por suerte esta terrorífica escena fue captada por la cámara para que pudiéramos compartirla con vosotros. Por la imagen, parece que el socavón apareció en medio de una inundación devastadora que ya había engullido todo lo que se había cruzado en su camino. La madre naturaleza puede ser muy poderosa, como hemos visto hasta ahora. Número 5. Derrumbe de talud en Japón. El 10 de agosto de 2004, un desastre masivo sacudió Oto, Nara, Japón, cuando una ladera se derrumbó, tragándose una carretera nacional. Pero gracias a la detección precoz y la rápida actuación, se evitó la tragedia. Meses antes de la catástrofe, aparecieron grietas en el talud de la carretera, que sirvieron de ominosas señales de advertencia. Los extensómetros vigilaron diligentemente los movimientos del talud, revelando un cambio de fluencia secundaria a terciaria, desencadenado por las incesantes lluvias del tifón Namtheun. Gracias a estos datos, la autopista se cerró 43 horas antes de que se produjera la catástrofe, lo que evitó la pérdida de vidas humanas. ¿La clave del éxito de las predicciones? El recíproco de la velocidad de fluencia, que ha demostrado ser más preciso que el análisis terciario de la fluencia. Y eso no es todo. Cuando la ladera cedió, se produjeron vibraciones que sacudieron el terreno y ofrecieron información valiosa sobre la dinámica de una avalancha de rocas. Este descubrimiento pionero de 4 etapas distintas en la radiación de energía sísmica arroja nueva luz sobre la comprensión de este tipo de desastres. Puede que Oto, Nara, se enfrentara a un reto colosal, pero su vigilante respuesta constituye un brillante ejemplo de preparación ante catástrofes. Número 4. Las inundaciones arruinan la provincia china de Henan. La tragedia se abatió sobre la provincia china de Henan,
cuando unas lluvias incesantes desencadenaron unas inundaciones devastadoras en julio del año 21. Zhengzhou, la capital provincial, se enfrentó a un aguacero histórico con 201 milímetros de lluvia en solo una hora, estableciendo un récord desde 1951. Las inundaciones causaron estragos, provocando más de 300 muertes y más de 50 desaparecidos. Más tarde, las investigaciones revelaron que el número de muertos se había subestimado intencionadamente, lo que elevó la cifra real a 398. 14,5 millones de personas se vieron afectadas. Las inundaciones también provocaron la evacuación de más de 800,000 personas. Múltiples factores contribuyeron a la gravedad de las inundaciones, entre ellos los sistemas de presión atmosférica, la debilidad de los vientos de nivel superior y el impacto del cambio climático. El diluvio abrumó no solo Zhengzhou, sino también otras zonas, con ríos desbordados, fábricas que estallaron y pueblos sumergidos. Tras la catástrofe, se dio prioridad a las operaciones de rescate y socorro, y las donaciones llegaron a raudales tanto de empresas chinas como de particulares. La tragedia provocó llamamientos para mejorar las medidas de control de inundaciones y la preparación ante emergencias. Una investigación oficial sacó a la luz el subregistro deliberado de muertes, lo que dio lugar a detenciones y medidas disciplinarias contra los funcionarios implicados. Número 3. Erupción de Huacari. Huacari White Island, conocido como el volcán dramático, es una fuerza de la naturaleza cautivadora a la par que peligrosa. Situado frente a la costa de la isla norte de Nueva Zelanda, este activo estratovolcán de andesita lleva más de 150,000 años modelando continuamente su paisaje. Es el cono volcánico más activo del país y ha liberado gases volcánicos desde su descubrimiento en 1769. En diciembre de 1999, se produjo una tragedia cuando Huacari desencadenó una erupción devastadora. 47 personas se encontraban en la isla en ese momento, y la erupción se cobró la vida de 22 personas. Las secuelas fueron caóticas y los supervivientes sufrieron graves heridas y quemaduras. A pesar de los esfuerzos de recuperación, nunca se encontraron los cuerpos de 2 víctimas, posiblemente perdidos en el implacable mar. Los expertos clasificaron la erupción como un evento freático, una explosión de vapor y gas que propulsó rocas y cenizas hacia el cielo. La zona experimentó una continua actividad sísmica y volcánica, agravada por fuertes lluvias, gases tóxicos y visibilidad limitada, lo que dificultó las operaciones de rescate. Número 2. Indonesia golpeada por un tsunami. El 22 de diciembre de 2018, el tsunami del estrecho de Sunda golpeó las regiones costeras de Banten y Lampung en Indonesia. Desencadenado por el colapso del lado suroeste del Anak Krakatoa, el tsunami causó estragos en lugares turísticos populares como Anyer. El momento de la catástrofe, durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, unido a la falta de alertas y a la oscuridad de la noche, contribuyó a una importante pérdida de vidas humanas. Con 426 víctimas mortales, este tsunami volcánico se convirtió en el más mortífero de su tipo registrado en la historia de Indonesia desde el tsunami del estrecho de Sunda de 1883, que también se originó en la misma isla. La catástrofe provocó la instalación de sistemas de alerta temprana de emergencia en las zonas propensas a los tsunamis, destinados a detectar las alteraciones del nivel de las aguas causadas por la actividad volcánica o por deslizamientos submarinos. La erupción del Anak Krakatoa y el posterior colapso provocaron la reducción de la altura del volcán y desencadenaron la ola catastrófica. Las playas frecuentadas por turistas, entre ellas Tanjung Lesung, se vieron gravemente afectadas y la tragedia se produjo durante la temporada alta de vacaciones. El tsunami sorprendió a los asistentes a los conciertos, y la popular banda Seventeen fue testigo directo de la tragedia. Numerosas villas, hoteles y estructuras resultaron dañados o destruidos, dejando tras de sí un rastro de devastación. Número 1. Tragedia en una explotación minera. El 2 de julio de 2020 se produjo un trágico incidente. Las fuertes lluvias provocaron un gran corrimiento de tierras en la mina de jade de Wai Kar, en Myanmar, que causó la muerte de entre 75 y 200 mineros.
Estos trabajadores, conocidos como recolectores de jade, quedaron sepultados bajo una ola de 6 metros de lodo y agua. Muchos mineros hicieron caso omiso de la advertencia previa de que no se realizaran labores de minería debido a las lluvias. La industria del jade en Myanmar, responsable del suministro de una parte importante del jade mundial, tiene un historial de accidentes mortales. El anterior accidente ocurrido en estas minas se cobró la vida de 116 personas. Las labores de recuperación en el siniestro del 22 de julio se vieron dificultadas por las fuertes lluvias que seguían cayendo. Este accidente minero, el más mortífero, subraya la acuciante necesidad de mejorar las medidas de seguridad en el sector. El gobierno local respondió con muchas promesas de hacer reformas en la industria minera del jade, pero los activistas de la zona afirman que en la práctica se ha hecho poco para que las minas sean más seguras para los trabajadores. Solo un día antes del accidente, las autoridades habían advertido contra la minería en la zona debido a las fuertes lluvias. Sin embargo, muchos hicieron caso omiso de esta advertencia. Según los servicios de bomberos de Myanmar, la mina a cielo abierto, propiedad de un conglomerado empresarial local, estaba inactiva. Las noticias revelaron además que los trabajadores del yacimiento de Waikar eran carroñeros autónomos que rebuscaban en las escombreras de la mina. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en el próximo.